¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez en Callejo TV con mucho hielo y estoy aquí con el doctor Samuel Cervera una vez más y yo le agradezco que me haya recibido. Es el doctor en Historia, Samuel Cervera León, con quien vamos a hacer un repaso de las festividades de la Edad Media. A propósito de la Semana Santa, pues buscar un poquito los orígenes de esta festividad y claro, haciendo el repaso que tú nos harías por otros. Samuel, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a Callejo TV. Pues las festividades que ahorita vivimos, Semana Santa, que estamos a punto de entrar, y que religiosamente cumplimos el periodo vacacional y nos movemos y descansamos. Bueno, el origen de todas estas festividades tienen dos, ¿no? Como mucha gente sabe, que es el origen pagano por una parte, ¿no? En este caso el inicio de la primavera, y por otra parte el cristianismo que al buscar implementarse dentro de estas comunidades paganas, que les costó mucho trabajo y que en realidad fue un proceso de cerca de 10 siglos hasta lograr afianzarse bien, es un proceso larguísimo en la Europa medieval, se va, como también se sabe, se va adaptando y va transformando o agarrando elementos de las fiestas paganas para hacerlas a su vez festividades religiosas y hacer un sincretismo, ¿no?, entre estos dos. Los claros ejemplos son, por supuesto, la fiesta de Navidad, que mucha gente sabe que proviene de la festividad romana, la Semana Santa, que son las distintas festividades, sobre todo de los pueblos celtas, que son del centro de Europa, donde más batalló el cristianismo en implementarse, por no tener una estructura religiosa previa. Los distintos sacerdotes de los pueblos celtas, aparte cada tribu tenía el suyo, no existía un cuerpo religioso como tal. Y el cristianismo sí lo es. Entonces es una mezcla doble entre una nueva forma de civilización, por una parte, más un nuevo cuerpo de creencias, más una nueva forma de vivir la vida. Era sumamente complicado. ¿Como herramienta de catequismo? Como, por supuesto, herramienta. Va más allá, en realidad va mucho más allá de solamente herramienta de catequismo. No solamente se trata de que tú creas en lo que yo creo, en realidad se trata de que tú transformes toda tu forma de vida, toda tu estructura social, toda tu estructura política a lo que yo estoy proponiendo. O sea, terminó siendo mucho más profundo la evangelización. Sí. En realidad, dadas las características de casi todas las religiones importantes, pero principalmente del cristianismo con sus variantes, era justamente en transformar toda la estructura social. Entonces, eso es algo mucho más complejo, ¿no? Cualquier político te lo diría ahora. Claro. Es mucho más complicado transformar toda una estructura social que solamente tus creencias religiosas. No es lo mismo un celta que deja de creer en los árboles, en las zonas boscosas y en las fuerzas de la naturaleza, a creer en un solo Dios. Eso lo puede hacer cualquier celta. Lo difícil es transformar toda tu estructura a esto. Entonces el proceso es mucho más largo, mucho más complejo, por eso dura tantos siglos. Y las festividades religiosas juegan un papel muy importante que muchas veces es menospreciado, porque una festividad religiosa no es solamente el acto de acudir a un lugar o de cantar o de hacer cualquier actividad física que implique integración social. Antes de llegar a la festividad religiosa, como cualquier persona que vaya a pasar sus vacaciones ahorita lo sabe, tiene que hacer toda una serie de mecanismos distintos que incluye organizar tus recursos, organizar a la gente que te rodea, organizar a la comunidad en el caso de que la fiesta religiosa lo requiera, para finalmente llegar a ese proceso y los resultados posteriores. Entonces, en el caso de estas grandes festividades religiosas del cristianismo, en Navidad, Semana Santa principalmente, y Carnaval como producto de esta festividad, requerían en las sociedades antiguas, más que ahora que hay tantos mecanismos para comunicarse, requería todo un proceso muy largo de muchos meses de organización, que significaba tener recursos, tener suficiente comida para Navidad, tener tiempo libre suficiente, lo cual significaba una organización política, ¿no? El líder tenía que organizar a cierto punto todas estas cosas y por supuesto las creencias muy enraizadas para cambiar todo esto y a su vez lograrlo. La Navidad y Semana Santa van a sufrir muchas modificaciones a lo largo de los siglos, hasta llegar a productos ya muy derivados en el siglo XVI, que es precisamente cuando llegan los españoles, que como le llamamos genéricamente, o los pueblos ibéricos, cuando llegan al continente americano, y aquí sucede este proceso interesantísimo de evangelización ya a los pueblos indígenas, donde pasa exactamente lo mismo. Lo interesantísimo de las fiestas religiosas durante los 3 siglos de colonia, de Nueva España, es que es un proceso de socialización muy intenso, de comunicación del poder. Por ejemplo, ¿no? Las procesiones que se desarrollan durante Semana Santa van a la cabeza las fuerzas políticas, las fuerzas religiosas, los gremios, finalmente los pueblos indígenas, en ese orden, ¿no? Que es también una forma en cómo la sociedad se va estructurando. Todo el proceso para que
los pueblos indígenas aprendieran por qué era importante toda esta serie de significados, símbolos, contenidos que están implícitos en estas fiestas religiosas. Fue un proceso que se ha estudiado poco, pero que requiere un esfuerzo impresionante, ahora diríamos, de antropología, de psicología, de sociología, de arte, de distintas expresiones artísticas y por supuesto de retórica, en fin, ¿no? De todas estas cosas extras que lo van acompañando, de sensibilidad, de comunicación, de entender al otro. Es un proceso muy complejo que a mí me gusta de manera particular porque nos muestra a una España y también a pueblos indígenas mucho más profundos y mucho más humanos de lo que normalmente nos platica la historia tradicional. El proceso de evangelización para que la gente celebrara Semana Santa, tuvieron que hacer en 100 años lo que se tuvo que hacer en Europa en 4 o 5 siglos, ¿no? Para tener un parámetro. Claro. Entonces, claro, ya con la experiencia de todos estos siglos y con muchas más herramientas, estamos hablando de una época en la que ya existe la imprenta, ya existen las universidades. Entonces, esos españoles que vienen egresados de universidades, de 10 años de estudios en teología, y que se enfrentan a un mundo totalmente distinto, nuevo, incomprensible para ellos, es un proceso de aprendizaje mutuo muy interesante para que solamente la gente celebrara Semana Santa, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es hacerles comprender ideas muy complejas como la muerte y resurrección de una divinidad, que si bien sí existe entre los pueblos mesoamericanos, es una muerte y una resurrección muy diferente, porque es una muerte y resurrección que implica resurrección de la naturaleza, y en estos casos, hacerlos tan humano, tan individualizado, implicaba un esfuerzo filosófico muy grande para gentes que no habían, que su serie de ideologías no habían ido en esa dirección. Sí. Entonces, pues es un éxito extraordinario de los primeros monjes monjes franciscanos que vienen a evangelizar a la Nueva España y en general América, lo que se llama ahora América Latina. Los dos eventos más importantes de toda sociedad novohispana, ya fuera un pequeño poblado o en las grandes ciudades, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Morelia, etcétera, Mérida, eran esas dos, ¿no? La Navidad y por supuesto Carnaval y Semana Santa. Sí. Y toda la gente se va a preparar durante meses para este gran evento con las mejores vestimentas, ensayando paso a paso cada una de las actividades. Sin duda, los viacrucis, los rezos, había toda una impresionante estructura social que mantenía a la gente entretenida, educada, integrada, comprendiendo las relaciones de poder de una manera sorprendente, que al grado tal que una vez que esa estructura se ha seguido reproduciendo sin ningún problema 2 siglos después. Sí. Entonces, ¿qué tan eficiente fueron que durante 3 siglos lo manejan constantemente, que una vez que se libera esa necesidad social, se sigue haciendo de manera automática 200 años? Los primeros nacimientos medievales, que eran gente disfrazada, y que era casi una pastorela, sin ser totalmente pastorela, porque eran casi figuras fijas, y que en el momento que aparecía el diablo o hasta el mismo José, la gente insultaba y le decía cosas, interactuaban con ellos. Era un espectáculo mucho antes de la televisión y demás, pero ya era mucho más del teatro, ¿no? Estamos hablando de que ya no existe el teatro griego, ya no existen esos espacios, y esos espacios pasaron al interior de las iglesias. Entonces, es todo eso, es diversión, es socialización, es manejo de poder, identidad, integración y por supuesto religiosidad, ¿no? Muy bien. Comunicación religiosa. Entonces ahí sigue estando presente, cada vez se va transformando. No sé hasta qué punto cada vez pierda más su religiosidad, creo que más bien se reinterpreta la religiosidad, se entiende de formas distintas, como siempre ha pasado. ¿Cómo no? O sea, nunca ha habido una religión que se mantenga pura a lo largo de 10 años, va cambiando. Ni siquiera de 10 años, ¿no? Sí. O sea, Mahoma, en el momento de transmitirle a su hija Fátima, o en el momento de Fátima decide escribirlo, ya existe un proceso de traducción que probablemente cambia enormemente, y que si Mahoma hubiera leído lo que le hubiera dicho, mi reina está totalmente equivocada, ¿no? Claro. Y ni qué decir de los demás, ¿no? De las demás religiones, del budismo, sin duda del cristianismo en sus facetas, del judaísmo, que nace en sociedades de la Edad de Bronce, para luego escribirse en sociedades de la Edad de Hierro. El proceso habrá sido gigantesco, o sea, 300, 400 años quizás de diferencia entre el hecho a lo que se escribió, ¿no? Y lo mismo, entonces, lo mismo pasa con el cristianismo y con el catolicismo, en el cual un mismo hecho, la Semana Santa, ha sufrido cambios importantes a lo largo de los siglos y reinterpretaciones, ¿no? Importantes. Muy bien. Pues yo te agradezco mucho, Samuel, la verdad es un repaso interesantísimo. Y bueno, Semana Santa es, se dice, un espacio para la reflexión. Pues escuchemos las palabras de Samuel y hagamos esta reflexión para saber por qué celebramos la Semana Santa y
pues cuáles son sus orígenes. Muchas gracias, yo le recuerdo que lo que tiene que saber, lo tiene que ver.